¿Listos? Ok. ah, Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión número 3. Muy bien, a ver si estaban atentos. Sesión número 3. Bienvenidos a todos a esta nueva sesión del semillero Hands-on Computer Vision. Hoy tenemos nuestra sesión sobre Deep Learning, de sesión número 3. Y en esta ocasión, uno de nuestros integrantes del grupo va a estar al cargo de la sesión. Listo, yo estaré aquí por si hay alguna duda, cualquier inquietud, pero hoy la va a liderar nuestro estudiante de maestría, Fabián Pérez, de sesión número 3, Deep Learning. Y Fabián, a mí me gusta siempre presentarlo, también for the record, que quede claro quién es él. Entonces, Fabián Pérez es estudiante actual de la maestría en Ingeniería de Sistemas e Informática, programa que ofrecemos dentro de la misma escuela. Y él hizo su programa de Ingeniería de Sistemas aquí en la UIS. Se graduó el año pasado, diría yo que fue como nuestro primer graduando del semillero. Actualmente pues está en el programa de maestría, como lo dije, y hay cosas muy interesantes sobre él. Hizo un Research Internship, es decir, como un intercambio con la Universidad de KAUST, que es la Universidad Tecnológica de King Abdullah, en Arabia Saudita, en la cual hicimos una colaboración para investigación con unos investigadores efectivamente de allá. Y ciertos honores que les digo que ustedes también lo pueden hacer. Cuando yo lo digo, mis honores, como que suena, profe, hace mucho. No, Fabián es recién graduado, entonces también para que vean ahí que ustedes pueden lograr esos mismos honores que están ahí. Entonces él fue estudiante distinguido del pregrado en el 2023 y en el 2024 de la UIS. La tesis de pregrado fue galardonada como tesis laureada. Eso se logra cuando tú haces publicaciones. Y fue ganador, le gusta, es un chico que le encanta las hackatones, entonces ha competido en muchas y ha ganado varias también, pero principalmente estas dos. El año pasado justo, ¿no? Ambas. Una del Google Cloud Vertex AI Hackathon. Pueden ver más detalles en el perfil de Fabián. Ahí está la información sobre sus usuarios. Factral en GitHub y Fabián Pérez en LinkedIn. Para que entiendan un poquito más por qué GPAO fue una muy buena opción y un ganador de ese reto de hackathon de Google. Esos son grandes ligas, ¿no? Hackathon de Google. Y también una hackathon el año pasado que hizo Indra. Debido a eso, pues, tuvieron un viaje muy interesante a Perú, patrocinado efectivamente por Indra, por ser ganadores de la hackathon que ellos promocionaron. Finalmente, hasta el momento tiene 2 artículos en conferencias internacionales de alto impacto publicadas ya. Y hay 2, ¿cierto?, que están ya sometidas y están en evaluación. Entonces, es un perfil bastante interesante y por eso su amor por el Deep Learning, amor empedernido por el Deep Learning, lo hace el mejor candidato para dirigir la sesión de hoy. ¿Listo? Líneas de investigación, procesamiento de imágenes espectrales, aprendizaje multimodal, Scene Understanding y todo lo que tenga que ver con 3D o modelado 3D a partir de múltiples vistas. Después vamos a ir entendiendo a qué nos referimos con ellas. Entonces, sin más, Fabián, bienvenido y muchas gracias. Pues muchas gracias al profe por la presentación. Yo hasta ahora me gradué el año pasado, ahorita justo en febrero, empecé mi maestría. Soy de primer semestre y pues estoy haciendo la tesis de la maestría con el profesor Hoover. La vamos a hacer en imágenes térmicas. Entonces yo voy a trabajar con Deep Learning para hacer detección de materiales en imágenes térmicas. Eso es lo que voy a trabajar y pues hasta ahora estoy empezando, ¿no? No tengo tantas cosas como el profe, pero dame tiempo y veremos. Entonces, porfa, actualicen el repositorio todos para que cuando hagamos el hands-on sea mucho más rápido y listo. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es el Deep Learning, algunas aplicaciones muy interesantes que seguramente ustedes han visto, fundamentos, un poco de matemática. El Deep Learning es matemática, así que por favor préstenle bastante atención a la parte matemática. Luego no linealidad, a ver qué es eso. Luego la parte de las funciones de pérdida, cómo es que se entrena eso. El backpropagation, que es un algoritmo, que es el algoritmo al que gracias a ese funciona el Deep Learning. Luego una interpretación de los pesos, qué es lo que aprenden esas redes. Muchas veces se habla como que es una caja negra, que no se sabe qué es lo que realmente está aprendiendo, pero hoy en día hay varios estudios que nos permiten saber qué es lo que está aprendiendo. Luego redes neuronales convolucionales, porque somos hands-on computer vision, es decir, nos enfocamos en las imágenes.
así que nos interesan este tipo de arquitecturas. Y luego finalmente un poco de qué es lo que hay hoy en el Deep Learning. Por favor, entiendan que el Deep Learning es un área muy grande, incluso podríamos hacer un semillero solo de Deep Learning. Entonces, hoy solo tenemos 2 horas y vamos a tratar de ir desde el principio hasta lo que hay hoy en día. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el Deep Learning? Entonces, el Deep Learning, vamos a usar la definición de Yann LeCun, que es uno de los padres fundacionales del Deep Learning. Entonces, él dice que el aprendizaje profundo permite a los modelos computacionales que están compuestos por múltiples capas de procesamiento aprender representaciones de datos con múltiples niveles de abstracción. Entonces, el Deep Learning se basa en modelos computacionales, es decir, modelos que se construyen digitalmente y que nos permiten como modelar cosas del mundo real. Luego, múltiples capas de procesamiento, porque ahí es donde viene la palabra deep. Entonces, en inglés, deep, si lo traduces, es profundo. Entonces, tenemos múltiples capas, múltiples módulos, múltiples funciones que se aplican de forma secuencial y que nos permiten tener múltiples niveles de abstracción. Entonces, cuando hablamos de múltiples niveles de abstracción, es que podemos representar nuestra información de múltiples formas. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen o un dato, simplemente pues vemos sus curvas, sus formas, pero ahí pueden haber representaciones subyacentes que no están explícitas en los datos. Entonces, con los modelos de Deep Learning, a través de su procesamiento, podemos extraer esas representaciones y llegar a niveles de abstracción que nos permitan hacer una tarea. Entonces, con eso claro, aclarar que el Deep Learning es una área pequeña del Machine Learning y la inteligencia artificial. Entonces, si tú lo miras de forma general, está la inteligencia artificial, que por ejemplo, simple ifs concatenados, se puede hablar de que es inteligencia artificial, porque lo estás definiendo cómo se comporte el computador de manera artificial, eso sería inteligencia artificial. Luego está Machine Learning, que son Model-Based Solutions, que por ejemplo está KNN, Super Vector Machines, Linear Regression, etc. Y luego dentro de eso está Deep Learning, que pues hoy en día ha explotado y es una de las áreas más exploradas y que más se usa en múltiples aplicaciones. Entonces nos vamos a enfocar específicamente en Deep Learning. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes del Deep Learning? Es que antes del Deep Learning se extraían características manualmente. Entonces los investigadores iban y hacían sus maestrías, sus doctorados, sus postdoctorados, investigando nuevas formas de extraer características y proponer nuevas transformaciones. Entonces habían transformaciones muy bien definidas, como la transformación de Fourier, la SIFT, etcétera, que nos permitían sacar ciertas características que nos servían para cierta tarea. Entonces, eso es lo que se hacía antes del Deep Learning. Entonces, yo aquí le pasé una imagen de mi gato, se los presento, se llama Pocholo. Entonces, yo le tomé una foto y la pasé por estos diferentes algoritmos para ver cómo es que se representaba. No significa que hoy en día no se utilicen estas representaciones. No es así, se siguen usando, pero el Deep Learning es otra herramienta que nos surgió para encontrar representaciones que no teníamos definidas. Incluso a veces puedes encontrar que Fourier es la entrada a una red de Deep Learning, etcétera, pero en general el Deep Learning pues ha dejado un poco estas investigaciones atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Deep Learning? Cambias ese extractor de características manuales por un encoder, un codificador, que va a extraer características subyacentes de tus datos que van a servir para la tarea específica. Entonces, en este caso, la tarea es clasificar la imagen, que pues es clasificarla en si es gato o no es gato. Entonces, por ejemplo, yo cogí un modelo de Deep Learning y lo pasé por ahí y me puse a ver sus características internas. Entonces, hoy en día tenemos modelos de Deep Learning que nos permite interpretar qué es lo que está viendo y a qué es lo que le está poniendo atención el modelo. Entonces, pues si se fijan, ahí se ven representaciones bastante semánticas. Es decir, por ejemplo, pues resalta el gato, el fondo, las orejas, los ojos, etc. Entonces, yo les quería preguntar qué modelo, si ustedes conocen algún modelo y qué modelo creen que puede ser. Si alguien conoce modelos de Deep Learning. Nadie. Entonces, este es un modelo que se llama DINOV2. Entonces, en el semillero, yo creo que prácticamente todos conocen este modelo porque es un modelo súper bueno que prácticamente se usa en un montón de aplicaciones que nos permite extraer representaciones subyacentes. Entonces,
si entran al semillero o si les interesa este área, van a estar escuchando constantemente de este modelo. Entonces, vamos a ver un poco de las aplicaciones que ha permitido el Deep Learning. Entonces, por ejemplo, con Deep Learning puedes hacer generación de imágenes, puedes hacer Scene Understanding, que es lo que yo hago, es decir, segmentación. Puedes hacer, por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT es con Deep Learning, generación de imágenes, etc. También el año pasado fue la carrera atlética de la UIS. Ahorita va a pasar en unas semanas. Entonces, por ejemplo, con Deep Learning puedes pasarle videos para detectar personas que estén ahí en la carrera. Listo. También con Deep Learning, pues ya estos algoritmos se han evolucionado mucho y ahora son muy eficientes computacionalmente. Entonces, incluso puedes tenerlo en tu celular para usarlo en tiempo real. O con modelos para pasárselo a escenas muy complejas con muchos objetos, que antes era muy complicado como separar las clases, pues ya hoy en día es casi trivial. También puedes hacer post estimation. También, por ejemplo, ir editando una imagen con lenguaje natural. Entonces tienes una imagen de tu perro y quieres tenerle ciertas características, quieres agregárselas, pues con modelos de Deep Learning puedes hacerlo. También, por ejemplo, muchas funciones, creo que Samsung últimamente lo tiene, y es esto de poder editar la imagen en tiempo real en tu galería. Ahí, pues eso funciona con modelos entrenados por esas compañías de Deep Learning. También, por ejemplo, con otras modalidades, por ejemplo, vehículos autónomos con LiDAR, la frontera de decisión, cómo decides si sigues avanzando, cómo decides si el semáforo está en rojo o en verde, pues muchas veces eso tiene modelos de Deep Learning por detrás. También algo muy loco es que puedes, por ejemplo, a partir de una imagen, generar la representación 3D de ese objeto. Entonces simplemente le tomas una foto a tu moto o a una figura que tengas en tu habitación y ya puedes tener automáticamente el modelo 3D aproximado con el modelo de Deep Learning. También en deportes, tiene muchísimas aplicaciones en deportes para análisis, estadísticas, proyección en tiempo real, también estimación de la profundidad. Entonces ya no necesitas como otras modalidades para poder estimarlo, sino simplemente con una imagen, ya gracias al conocimiento de la red y todos sus ejemplos de entrenamiento, puedes estimar tu depth de forma monocular. ¿Listo? Entonces, nosotros en nuestra página, por favor entren, tenemos un ejemplo de un modelo de Deep Learning implementado ahí en la misma web. En la parte de galería está la de segmentación. Entonces, por favor, entren para que usen este modelo. Entonces, por favor, pueden usar la imagen que está ahí de ejemplo o pueden descargar una imagen de Google y pues pueden segmentarla. Entonces, eso de segmentación es lo que yo hago en mi tesis. Yo lo que busco en mi investigación es poder agrupar por regiones una imagen. En este caso es segmentación semántica. Se va a estar separando por gato, o si quieren seleccionar la pared o el colchón, etcétera. Eso es semántico. Entonces, yo les invito a que por favor lo hagan. Pues veamos cómo es que funciona eso por detrás. Entonces, eso por detrás es este modelo de Deep Learning. Entonces, eso tiene un modelo que se llama Segment Anything, que es de Meta, y es lo que les decía, un encoder que te saca representaciones de tus imágenes, luego hace cierto postprocesamiento y te entrega las máscaras. La idea es que con lo que les vamos a explicar durante la sesión puedan entender un poco más qué es lo que está sucediendo dentro de ese encoder y qué es eso de las máscaras, del embedding, etc. ¿Listo? Entonces, vamos adelante a ver cómo funcionan. Entonces, yo puse ahí una frase que me parece muy interesante y es que los píxeles tienen la suficiente información. Ya con los píxeles lo pasas a un modelo y simplemente tienes que encontrar el modelo que extraiga esa información. ¿Listo? Entonces vamos a la versión más simple de un modelo de Deep Learning, que es el perceptrón. El perceptrón es muy viejo, es como de los años 60 y se propuso hace rato, pero aún hoy en día sigue siendo parte de estos grandes modelos, porque es la base de todo. Entonces, esto es álgebra lineal.
Entonces tienes tu imagen, una imagen sabemos que es RGB, pues los 3 canales, y en este caso supongamos que es espacialmente de 32 por 32 píxeles. Si tú multiplicas 32 por 32 por 3, pues tienes 3072 números, y eso luego va a pasar a una función que tiene como entrada esa imagen y una matriz de pesos W, que al pasar por esa función te va a entregar la probabilidad de las clases. Entonces yo en este caso definí 10 clases que pueden ser diferentes animales, gato, perro, etc. Y ese es como mi dominio de clasificación. Entonces, para poder entrar la imagen al perceptrón, no puedo entrar así. Debo eliminar sus dimensiones espaciales. Entonces tengo que vectorizarla. Entonces cuando yo la vectorizo, se vuelve una imagen, un vector de 3072 posiciones y ya puede ingresar al perceptrón. ¿Por qué? Porque eso se va a multiplicar matricialmente con esos pesos W. Esos pesos W son los que nosotros vamos a aprender. Es la parte del learning. Es una matriz aleatoria. O sea, tú no sabes qué es lo que hay dentro de esa matriz W, pero la vamos a aprender con el modelo. Entonces, ¿cómo haces la multiplicación? Pues la matriz W es de dimensiones 3072 por 10, haces la transpuesta y tienes 10 por 3072. Multiplicas matricialmente con la X y pues por la ley de las dimensiones te queda un vector de 10 por 1, que van a ser tus probabilidades. Pero el perceptrón no solo es esa multiplicación, sino también debes agregarle el bias. Entonces el bias permite más flexibilidad a tu modelo y permite que tus datos no estén centrados en el origen. Entonces, en general, siempre se utiliza el bias porque te da más grados de libertad. Pero vas a seguir teniendo tu predicción, que es Y-gorrito. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esa es una capa, pero puedes aplicarlo varias veces, múltiples capas de procesamiento. Entonces, tienes tu primera función, que pues le entra tu vector con la matriz de pesos 1, luego lo que sale de ahí entra a la segunda función con otra matriz de pesos diferente, luego lo que sale de ahí vuelve y pasa a una función 3 con otra matriz de pesos y así con tantas capas que quisieras. Entonces, puedes agregarle todas las capas que quieras. ¿Listo? ¿Cómo se ve eso matemáticamente? Pues si hacemos la representación matricial de todo, pues se ve así. Entonces aplicas W sobre la salida anterior y le sumas el bias y W anterior le sumas el bias. Ahora, si tú juegas con los términos un poco, agrupas, haces factor común, vas a obtener esto. Entonces, ¿qué obtienes? Por un lado, las matrices W por algo X más por algo en el otro lado. Esa forma es como si en realidad tuvieras la versión original. Entonces, al hacer esa agrupación, en realidad lo que estás obteniendo es que, aunque agregues más capas, en realidad eso se puede simplificar a una capa. Y en realidad no estás teniendo representaciones en más altas dimensiones, sino simplemente se está reduciendo a una capa lineal. Simplemente que la estás separando y la estás forzando a que quede separada en diferentes matrices. Entonces, eso es un gran problema y tenemos que ahí es donde surge el tema de la no linealidad y las funciones de activación, que son súper importantes en las redes neuronales. Entonces, la función de activación simplemente es aplicar una función sobre la salida de tu perceptrón. Entonces, tienes tu W transpuesta por X más B, le aplicas una función no lineal. ¿Qué funciones no lineales hay? Pues, por ejemplo, funciones como la ReLU, la sigmoid, etcétera, las vamos a ver ahorita. Entonces, eso era para múltiples capas, pero entonces lo típico que se muestra siempre es esa representación de como grafos, neuronitas conectadas, etcétera. Entonces vamos a conectarlo aquí. Entonces, cuando va a entrar a tu primera capa, lo que está sucediendo ahí realmente es esa multiplicación del vector X por la matriz de W más el bias y le aplicas esa función de activación. Luego, cuando pasas a la segunda capa, es aplicar otra vez, multiplicar por la matriz W, sumar el bias y otra función de activación. Y luego cuando pasas a la última, pues otra vez lo mismo. Multiplicas por W, sumas el bias y función de activación. Normalmente esa función de activación en la última capa de salida está directamente relacionada con tu tarea. Entonces, en las capas ocultas pones un cierto tipo de función de activación y en la capa de salida, como quieres que tenga cierto rango tus datos, por ejemplo, probabilidades o una predicción, etcétera, pues esa función de activación cambia. Entonces, aquí está un poco paso a paso, cómo es que fue el agrupamiento de términos, por si alguno lo quiere ver. Y pues al final simplemente se obtiene una W' que
multiplica ese vector X y le suma el bias. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo se ve eso gráficamente? Entonces, si nosotros, digamos que capturamos un conjunto de datos que se ve de esta forma. Entonces, x1 y x2 son coordenadas que capturamos y los datos tienen esta forma y queremos clasificarlos. Entonces, vemos que claramente pues la medialuna de arriba será un grupo y la medialuna de abajo será otro grupo. Si queremos clasificarlo con un perceptor multicapa sin funciones de activación, pues vamos a tener una frontera que es lineal, porque nuestro modelo es lineal y no puede representar cosas más allá de eso. Pero en cambio, si les agregamos las funciones de activación, ahí sí se agrega la no linealidad y ya podemos crear esa frontera de clasificación. Y pues podemos resolver nuestro problema. En general, prácticamente todos los datos y todos los problemas que te vas a encontrar son no lineales, entonces vas a tener que usar funciones de activación. Por ejemplo, aquí hay otro problema. Quiero pasar por el laberinto, entonces quiero trazar la ruta para pasar el laberinto, entonces con una función de activación es imposible, pero si le agrego esa función de activación, pues hay más flexibilidad en la red y se puede llegar a una solución. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Normalmente pues uno simplemente termina usando las más típicas. Entonces aquí está, por ejemplo, la función step, la función sigmoide y la función relu. Entonces las más típicas son la relu para las capas ocultas y la sigmoid o la softmax para las capas de salida. ¿Listo? Entonces, dependiendo de qué función de activación tú escojas, tu modelo va a tener un comportamiento diferente. Entonces, si eliges una función de activación relu, en un problema de clasificación, tus fronteras van a ser un conjunto de múltiples líneas agrupadas. Entonces, una línea, otra línea, otra línea, porque pues son múltiples líneas agrupadas. En cambio, si eliges una sigmoid, que si vemos acá es esta, la de la mitad, que tiene como una curvatura más suave, pues agrupas múltiples sigmoid, vas a tener una frontera que es mucho más suave y dependiendo del problema, te va a servir más o menos. Listo, entonces, porfa, hagamos un demo. Entren a esta página que se llama Playground TensorFlow y porfa, traten de jugar ahí con ella. Escojan el problema más simple, que es el de arriba a la izquierda, que es el de simplemente los datos como agrupados en el centro con algo azul y luego en los lados algo naranja. E intenten entrenar ahí en tiempo real una red. Entonces, porfa, empiecen a jugar con eso. Ese es un modelo en tiempo real que se está ejecutando en tu navegador y puedes ahí escoger el número de entradas que va a tener y el número de capas, el número de neuronas, y te permite ver en tiempo real cómo es que está clasificando, haciendo esas fronteras de decisión. Todos los ejemplos que mostramos ahorita fueron creados con esa página, entonces puedes replicarlos si quieres. Entonces ahí que sugieren también en esta arriba a la izquierda, por defecto sale un vacío en el centro, naranja verde. Cuando le das play, dependiendo de la configuración que te selecciones, te va a dar como la convergencia. Y a la derecha vas a empezar a ver si esta solución es la mejor. Pero la idea es que ajuste los parámetros, Sí. como los botones de radio para subir o bajar, a ver cómo les va. Y puedes ver en la loss qué tan bien está dando tu modelo o qué tan malo. Y la idea es que siempre queremos minimizar esa loss. Nosotros queremos proponerles un reto a cada uno de ustedes, y es que en esta página, por favor, seleccionen la configuración que está abajo a la derecha con el 50% de los datos para test y un noise de 50. Por favor, todos pongan esa configuración e intenten entrenar y hacer un modelo que clasifique correctamente esa configuración. Entonces, nosotros les vamos a proponer que construyan una red ahí en esa página que consiga clasificar los puntos en esa espiral, que minimice esa loss, esa como gráfica que ustedes ven ahí que sale, con el menor número de neuronas y el menor número de épocas. ¿Por qué queremos el menor número de neuronas? Porque entre más neuronas agregas más costo computacional. Y menor número de épocas significa que se demora menos en entrenarse. Entonces, la configuración ideal es que tenga menos neuronas, menos épocas y tenga el menor loss posible. Entonces, por favor, cada uno intente hacerlo y nosotros le proponemos un reto. Entonces, de todos los que estamos acá, el que consiga ese objetivo, pues les vamos a dar una figurita de Hanson. Es una impresión 3D
del semillero, del logo. Entonces, la persona que lo logre, pues va a ganar esa figurita y un churro del 6. ¿Cómo puedes participar? Por favor, envía tu solución a Discord. En el Discord, en el chat de sesiones, puedes enviar una captura de tu solución. Es muy importante que lo envíes antes del martes, del próximo martes. No mañana, sino el próximo martes, que es luego del festivo, hasta pues las 12 p.m. de ese día, o sea, en la noche. La persona que tenga el menor loss y menor número de pocas y neuronas, pues le vamos a dar el premio, pero tienes que enviar la captura. Si no, no. Y por favor, o sea, incluso puedes conseguir la configuración ahorita y puedes enviarla de una vez, porque ahí se va haciendo el ranking. Entonces yo estuve jugando con eso y yo aquí les muestro pues cómo se ve mi frontera de decisión. Entonces yo puse la configuración de espiral, como les decimos, no hay 50, y ahí mientras en el entrenamiento se iba formando la frontera de decisión. Entonces sí se ve claramente la figura de la espiral y se clasifica correctamente. Entonces, por favor, ustedes pueden llegar a conseguir esa configuración, incluso si consiguen otra frontera de decisión, pero la test loss se minimiza, envíenla por Discord, porque pues se pueden ganar el premio y pues otra persona no puede conseguir esa configuración. Entonces yo les doy como algunos tips. Entonces mira que el código fuente de la página es open source, está en GitHub. Entonces nosotros en el reto no te ponemos restricción de qué entradas deben ser, cuáles son las que eliges, ni qué funciones de activación puedas usar, y tampoco qué regularizadores. Entonces incluso si quisieras puedes añadir regularizadores diferentes o entradas diferentes o funciones de activación diferentes para lograr la frontera de decisión que quieres. Entonces, por favor, trata de encontrar la configuración óptima y envíala por Discord apenas la tengas. Listo, entonces vamos a continuar por temas de tiempo, pero ustedes pueden seguir probando durante la semana. Entonces, retomemos lo de las funciones de activación. Lo de las funciones de activación afecta el comportamiento de tu modelo. Entonces, dependiendo, por ejemplo, la que elijan en la página, van a tener una frontera de decisión diferente o no. Entonces, es muy importante que se fijen en qué función de activación está ahí. Entonces, por ejemplo, aquí yo les doy un ejemplo para reconstrucción 3D. Si utilizas una ReLU, en tu reconstrucción se van a ver como delimitadores muy lineales en tu reconstrucción. En cambio, si utilizas otra que propusieron en un paper que se llama Siren, va a ser mucho más suave y tu reconstrucción se va a adaptar mucho más a otras formas. Entonces, ¿cómo escoges esa función de activación? Pues normalmente lo que se hace es una práctica muy común, es que en las capas ocultas dejas la ReLU porque tiene un gradiente muy fácil, es un if, entonces es muy rápido, y en las capas de la tarea, pues lo vas adaptando. Entonces aquí la sigmoid, si es, por ejemplo, para clasificación binaria, o la softmax, si es para clasificación de múltiples clases. Entonces, ahora veamos cómo es que realmente se entrenan esas cosas, porque nosotros vimos hacia adelante, pero cómo es que vas actualizando esas matrices W que inicializaste aleatoriamente. Entonces, para eso, tienes que plantear una función de costo, o sea, evaluar qué tan mal o qué tan bien está comportándose tu red. Entonces, cuando, digamos, le pasas tu vector, haces forward, o sea, vas hacia adelante y obtienes que la red te dio que es una probabilidad de 0.6 de que sea perro y 0.4 de que sea gato. Eso está mal, no queremos ese comportamiento. Entonces, eso lo podemos comparar contra lo que sí queremos. ¿Qué es lo que queremos? Que me diga que es gato con probabilidad 100% y perro con 0% de probabilidad, porque no se parece nada a un perro. Entonces, esa función de costo debemos evaluarla por cada uno de los ejemplos de nuestra red. Cuando vamos a entrenar con una red, debemos hacerlo con un dataset posiblemente grande de imágenes que tenga muchos ejemplos de cada una de las clases. Entonces, cuando clasifica correctamente, cuando tiene ejemplos verdes, pues premiamos a la red con una loss pequeña, pero cuando tiene ejemplos rojos, vamos a castigar a la red con una loss alta. Si tú visualizas la función de costo de una red con diferentes parámetros, es decir, en un eje pones θ1, en otro eje θ2, y en el eje Y pues pones la loss,
eje Z pones la loss, pues te queda como este plano, y pues esta es la función de costo de una red real. Entonces esta es la BGG16, por ejemplo, y si se fijan, es una función de costo con muchos valles, muchos como montañitas, y no es una función suave, sino pues tiene muchos como artefactos. Entonces lo que nosotros queremos al final es llegar a ese punto más bajo, el punto que minimice la loss. ¿Y cómo lo haces? Pues se hace a través de Stochastic Gradient Descent. Entonces lo que queremos es descender a través de esas montañas que se ven ahí, porque normalmente cuando tú inicializas tu red estás en lo rojo, en todo lo rojo, está súper mal, y quieres descender hacia donde está lo azul. Entonces, eso lo haces con Stochastic Gradient Descent. ¿Cómo lo haces? Primero tienes que definir tu tarea de función de costo. Entonces, si vas a hacer clasificación binaria, solo entre dos clases, la binary cross entropy. Y si es múltiples clases, pues la cross entropy general. Y si es regresión, pues tienes la L2 o que es la misma mean square error, y con esa haces el entrenamiento. Entonces, ¿cómo es que llegas a esos pesos W? Eso se puede ver como un problema de optimización. Si alguno está viendo optimización convexa, pues esto es como encontrar los W óptimos que minimizan la loss dada la red con ese input. Entonces, optimizamos W. ¿Y cómo optimizamos W? Haciendo el gradiente hacia atrás. Entonces, el día de hoy no vamos a entrar demasiado en detalles en cómo es ese backpropagation, cómo es la derivada, pero básicamente, si recuerdan cálculo, es la regla de la cadena por las capas. Entonces, vas en tu última capa, haces regla de la cadena con la capa I-1, luego regla de la cadena con la capa I-2, y vas actualizando tus pesos hasta finalmente llegar a la capa de la entrada, y ya no puedes hacer más regla de la cadena. Entonces, vuelves a hacer forward y otra vez backward, y así por todo tu entrenamiento. ¿Listo? Entonces, para entrenar esos W, hay algo que se llaman los optimizadores. Entonces, los optimizadores es cómo vamos a actualizar esos pesos con el gradiente. Entonces, ok, tú calculas el gradiente, pero ¿hacia dónde actualizo mis pesos? Entonces, los optimizadores te definen las reglas con lo que vas a actualizar. Entonces, normalmente el optimizador más sencillo es simplemente el Stochastic Gradient Descent, que pues en cada actualización vamos a hacer la actualización de los pesos hacia el negativo del gradiente, porque pues el gradiente te da el punto con mayor cambio de la variable. Entonces tenemos que ir hacia el contrario porque queremos hacer el descenso. Entonces hacemos eso iterativamente por mi función de costo hasta finalmente llegar al mínimo. Entonces eso se puede ver así como inicias en el punto rojo y con diferentes iteraciones de tu red vas finalmente moviéndote por ese espacio y llegas al mínimo. Cuando estás entrenando una red, hay tres formas, hay tres como redes que puedes obtener. Una red que tenga underfitting, una red que tenga overfitting, o una red que se ajustó correctamente a tus datos. Entonces, cuando tienes una red de underfitting, por ejemplo, les pudo haber sucedido ahorita que abrieron la página, es que no, la frontera de decisión es algo muy loco y ni se ve bien y clasifica mal los puntos. Eso es porque a lo mejor tienes una red con pocas neuronas y con pocos datos de entrenamiento. Entonces, eso es problemático y tienes que cambiar los hiperparámetros de tu red. Luego también puedes tener overfitting, que es justamente lo contrario, que tu modelo ya se volvió demasiado rígido y demasiado ajustado a esos datos. Entonces, a lo mejor agregaste demasiadas neuronas y es un modelo demasiado grande para un problema muy pequeño y sencillo que tienes. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre un modelo muy grande, un modelo muy pequeño, los hiperparámetros, para llegar a un modelo que se ajuste correctamente a tus datos. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a entrar, por favor, al GitHub. Entren al notebook 1 de la sesión 3 y vamos a hacer el hands-on de aproximar con una red neuronal la función seno. Entonces, la entrada de la red van a ser puntos aleatorios de la función seno, y lo que va a intentar predecir nuestra red son esos puntos faltantes y ajustarse a la función seno. Entonces, por favor, vayan abriéndolo. ¿Listo? Entonces, ahí en el Colab nosotros tenemos, vamos a usar primero simplemente NumPy. En Python hay varias librerías para construir redes neuronales como TensorFlow, PyTorch,
JAX, Coffee, etcétera. Pero desde los basics vamos a ir con NumPy, que NumPy pues, es una librería general para tratar con matrices. Entonces vamos a construir un ejemplo simplemente con NumPy. Entonces vamos a construir la derivada y cada uno de los pasos de la red. Entonces, primero, por favor, definan la derivada de la función de activación. Yo se los puse ahí en el texto. Simplemente escríbanlo ahí en la función. Es simplemente que lo traduzcan a código. ¿Y por qué necesitamos esa derivada? Porque cuando hagamos el backward, vayamos a actualizar los pesos, necesitamos esa derivada para actualizar el gradiente. Entonces, por favor, primero definan esa derivada y ya cuando la tengan definida, por favor, sigue definiendo la matriz de pesos de la red. Entonces, si se fijan, yo ahí puse un ejemplo para W1, que es una matriz aleatoria que tiene el input size y la dimensión oculta. Entonces, en la segunda capa falta definir la matriz de pesos para esa capa. Entonces, por favor, es parecido, inicialícenla también aleatoriamente, pero fíjense qué dimensiones debe tener para que haga match y cuadre con la siguiente capa, que es la capa de salida. Luego de eso, como esto es un problema de regresión, es decir, queremos aproximar la función seno, pues vamos a usar la función de pérdida mean square error. Entonces, lo mismo, definimos la mean square error, pero también debemos definir su derivada cuando hagamos el backpropagation. Entonces, por favor, yo también ahí se las puse en el texto, simplemente codifíquenla. Es la función, rellenar el return para que cuando se llame la función, las derivadas se calculen correctamente. Ya cuando queremos hacer entrenamiento, yo aquí les puse el paso a paso, lo pueden revisar, de cómo es la regla de la cadena. Entonces, en este caso tenemos una red con 3 capas. La capa de entrada, 2 capas y la capa de salida. Entonces, fíjense en el paso a paso cómo es que vamos haciendo regla de la cadena. Primero hacemos la derivada de la loss, luego hacemos la derivada de los pesos W, luego pues también debemos actualizar los bias, entonces hacemos la derivada respecto al bias, luego ya pasamos en la capa 2, nos movemos a la capa anterior, seguimos con la regla de la cadena para la activación, luego con la capa 1 normal, luego con su gradiente respecto a los pesos y pues simplemente por último actualizamos el bias. Entonces ahí está el resultado de cada una de las derivadas, escrito matemáticamente. Entonces luego en el código yo les pongo que rellenen ciertas derivadas. Entonces, por ejemplo, está la derivada de W2. Entonces aquí en la derivada de W2, ustedes lo que deben hacer es rellenarla con esta definición. Entonces, es la activación anterior, es la activación de la capa anterior, es decir, A1 multiplicado por dz2, que la derivada de z2 pues se definió en la línea anterior, entonces simplemente es rellenarla. ¿Listo? Entonces, eso es lo mismo para las siguientes derivadas, están ahí definidas. Entonces, simplemente, por favor, rellenarlas en código. D sub W2. W2, entonces ahí tienes que definir la actualización. Entonces, va a ser el learning rate por la derivada de W2. Ahí tienes que definir la matriz aleatoria. Entonces tienes que hacer np random. Sí, pero entonces tienes que fijarte en las dimensiones. Entonces, como la anterior fue height and size, esta también tiene que empezar por height and size. Exacto. Entonces, por favor, mira el televisor. Debes obtener algo así. Te debe ir actualizando en cada una de las iteraciones y pues más o menos la red consigue predecirlo correctamente. Entonces, entre más iteraciones le pongas, más se va a aproximar a la función seno. Entonces, por temas de la arquitectura, de que son pocas neuronas, pocas capas, no se va a aproximar completamente,
pero pues es una buena aproximación. Por temas de tiempo, tenemos que continuar con la sesión. Aún nos quedan bastantes tópicos para avanzar. Entonces, luego de este reto del seno, hay un reto con PyTorch, que es la librería que más se usa para entrenar redes neuronales. Entonces, ya en casa, pues lo puedes hacer y terminar y subirlo a tu GitHub. Por favor, recuerda hacer commit siempre de los cambios que hagas para que se queden guardados. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Tratemos de ver y entender qué es lo que está aprendiendo esa matriz W que ustedes definieron ahí en el Colab con random, etcétera. Entonces, en el estado del arte ha habido muchos intentos de tratar de entender qué es lo que hay dentro de ese W. Entonces, aunque W son solo hay números entre -1 y 1 a veces, y que es una matriz que no tiene interpretación, pues en ciertos trabajos se ha intentado explorar esto. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un trabajo de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, que creó una red neuronal para clasificar y predecir texto. Entonces, ellos entrenaron una red neuronal, eso sí, muy grande, bastante grande, y se pusieron a analizar cada uno de esos W y cada una de esas neuronas. Entonces, en uno de esos análisis, encontraron que una de esas neuronas se estaba fijando en el sentimiento del texto. Entonces, cuando tú hacías el forward, le pasabas el texto, esa neurona específicamente estaba activándose cuando había un sentimiento positivo o había un sentimiento negativo en el texto. Y así, si nos pusiéramos a hacerlo con cada una de nuestras redes, podríamos llegar a tratar de aproximarnos a una interpretación de qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? Entonces ellos analizaron pues las distribuciones y encontraron que las sentencias que eran negativas tenían cierta activación en la neurona, y las sentencias que tenían un sentimiento positivo tenían cierto tipo de activación en esa neurona. Y así pues podían conseguir, incluso solo con una neurona, clasificar el sentimiento de todo un texto completo. Entonces, también incluso en W a veces pueden quedar codificados como modelos de propagación, o por ejemplo filtros. Entonces, por ejemplo, tienes el filtro gaussiano, puedes definir una red con cierto tipo de arquitectura, incluso sea una versión generalizada de ese filtro, y que el filtro gaussiano sea solo una versión específica de todos los posibles W que puede tener ese módulo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a continuar con las capas convolucionales. Entonces, las capas convolucionales las va a dar Brian. Brian es parte del semillero, y Brian, así como ustedes, el año pasado estaba sentado. Yo me acuerdo que Brian en la parte del collab fue el que más me preguntó. Incluso luego de la sesión me preguntó más. Entonces, él ha seguido trabajando con Deep Learning y les va a presentar la parte de redes convolucionales. Listo. Pues ahora resulta que nuestro modelo anterior tiene cierto problema a la hora de ampliar digamos, la capacidad de las tareas que nosotros podemos meterle a una red. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, a una red añadirle imágenes o audios? ¿Sí? Pues el problema con imágenes y audios es que las dimensiones espaciales son muy importantes. Entonces no es lo mismo que quiz. ¿Cómo se llama el gato de Fabián? ¿Alguno se acuerda? Pues no es lo mismo que el gato de Fabián tenga las orejitas donde van o que las tenga en la cola. Entonces, precisamente, eso es muy importante a la hora de vectorizar. Entonces, si nosotros vectorizamos la imagen como tal, vamos a perder esa información. Entonces, no nos va a servir. Para solucionar eso, aparecen otro tipo de redes, que son las redes convolucionales. Las redes convolucionales, si se pueden fijar, no son... O sea, no cogemos el modelo anterior y simplemente lo desechamos. No hacemos eso. Simplemente le hacemos un añadido a las capas lineales que principalmente tenemos, pero esta vez con convoluciones. Entonces, ¿qué hay por dentro de una convolución? Entonces, yo me puse en la tarea de ver la sesión pasada de fotones a píxeles, y en la última parte el profesor hablaba precisamente sobre convoluciones, y él hablaba sobre ciertos filtros en específico, los cuales extraían ciertas características en específico de la imagen. Entonces, básicamente, una convolución es una multiplicación punto a punto entre nuestro input, que puede ser la imagen, por ejemplo, el gato de Fabián, por una matriz también denominada kernel, que nosotros definimos y que se va a ir aprendiendo en el entrenamiento de la red. Entonces,
aquí podemos observar precisamente el comportamiento de la multiplicación punto a punto. Básicamente cogemos vecindarios de nuestro input y con eso obtenemos algo llamado convolved feature o un mapa de características, que son características precisamente, pueden ser formas, pueden ser, digamos, colores también de la imagen principal. Ahora, como resumen del anterior, cada capa convolucional puede tener n cantidad de filtros. Entonces, ¿por qué tener solamente uno o dos filtros si podemos tener muchos más? Podemos tener 64, incluso ahí está 128, 156, y que cada uno de los filtros aprenda a sacar patrones en específico de la imagen. Otro resumen, básicamente, de cómo funciona la convolución, pues en este caso tenemos dos filtros que van a recorrer toda la imagen y nos van a sacar dos mapas de características. ¿Cómo nosotros podemos observar eso? Pues en este caso estamos utilizando el dataset de MNIST, que son números del 0 a 9 escritos a mano, y básicamente nos fijamos en la distribución de los píxeles en las últimas capas. Entonces, para la red, esto que está ahí es la representación de la imagen que nosotros le estamos colocando como input. Listo, entonces, ¿cómo vemos nosotros esa parte en código? Pues también me puse a la tarea de asistir al curso de imágenes y al profesor pues no le gusta tanto esta línea de código, a él le gusta hacerlo from scratch. Pero pues en este caso PyTorch nos simplifica la vida y simplemente para hacer una convolución necesitamos una línea de código que es nn.com2d. Y en esa línea de código hay ciertos hiperparámetros como por ejemplo el kernel size, que es básicamente la dimensionalidad del kernel, el padding, que es que a nuestro input inicial le vamos a añadir un borde lleno de ceros, y está el stride, que es, pues hasta ahora nosotros hemos visto cómo se hace el barrido, digamos que columna por columna. Pues eso no es tan cierto, nosotros lo podemos definir, que cada cuánto haga precisamente ese barrido o esa multiplicación en la convolución. Ahora, nosotros básicamente tenemos, ahora generalmente, de una forma general, tenemos una entrada y de la entrada nos saca un mapa de características. Pero pues como tal, no es tan así, hay como una receta. Entonces, primero, tenemos nuestra entrada, pasa por la convolución, la multiplicación por el filtro, y la convolución resulta que es una operación lineal. Como les habló Fabián en su momento, pues eso como que no nos gusta tanto aquí en Deep Learning, entonces le añadimos una función no lineal justo como pasa con las capas lineales. Después aparecen dos temas más, que es pooling y normalización, que pues no se ha hablado tanto, tampoco voy a indagar mucho, pero para que me entiendan, el pooling se hace como para reducir la dimensionalidad de nuestra imagen o de lo que sale después de la convolución. ¿Sí? Entonces existen tipos de pooling, por ejemplo puede que de 4 píxeles cojamos el valor más grande y eso se va a generar en una nueva imagen, un nuevo mapa de características, o que por ejemplo hagamos el promedio de esos 4 y suceda lo mismo. Y eso sí, finalmente nos daría el mapa de características. Ahora nosotros podemos ver una red convolucional como un campo de decisión en n dimensiones, donde la red va a aprender características, como las 3 imágenes que ustedes están viendo ahí, que para la red es eso, la representación de un carro. Por ejemplo, la parte derecha, la red entiende eso como un carro y define en n dimensiones, por la cercanía de puntos, cómo hacer la clasificación. Listo, entonces pues hace unos años aparecieron investigadores que dijeron, bueno, ¿y qué pasa si nosotros aumentamos la profundidad de la red? Se supone que teóricamente debería ser mejor. Entonces comenzaron a hacerlo, como que les estaba yendo bien, pero llegaron a un punto en que dijeron, uy, aquí hay un problema. ¿Qué problema les surgió? Pues les surgió dos problemas principales. El primero es que precisamente al ser tan profunda la red, el gradiente se va perdiendo a medida de la profundidad y no se hace la actualización de pesos correspondiente. Y el segundo problema es el problema de la explosión del gradiente, que es que el gradiente se vuelve tan grande y pues como tal las máquinas tienen una capacidad de almacenamiento de bits y pues eso súper mal.
Entonces, apareció una de las redes más famosas a nivel de convolucionales, que es la que están viendo a la izquierda, que se llama ResNet, con las cuales, digamos, modernizó el estado del arte con esas líneas o esos salticos que se refieren a conexiones residuales. Entonces, con esas conexiones residuales, precisamente reducían los dos problemas que les acabo de mencionar. Ahora, nosotros también podemos ver esos mapas de características o podemos plotearlos para, digamos, identificar en qué se está fijando la red. Y los podemos clasificar en baja, low level feature, mid level feature, high level feature, que son características de nivel bajo, características de nivel medio, características de nivel alto. En las características de nivel bajo, la red usualmente se enfoca es en colores y en líneas más rectas. En las características de nivel medio, pues ya van apareciendo curvas y ciertas como figuras, pero en la última parte, que es los features de nivel alto, pues ya van apareciendo, digamos, por ejemplo, no sé si puedan observar la llanta del carro. Entonces ya son figuras un poco más detalladas de nuestra imagen principal. Aquí podemos ver precisamente la misma representación, los mapas de características en las capas, en las primeras capas, y en las últimas capas, donde el gato es mucho más visible, ¿sí? Aquí hay otra representación igual, se las dejo un momento para que las analicen, pero a mí me gusta una mucho en particular, que es en la capa 4, que si se pueden fijar en los perros, pues la red está aprendiendo la figura como tal, el hocico del perro. Entonces podemos ver más o menos como la nariz, más o menos como las orejas, y es precisamente lo que les hablaba de los filtros de alto nivel. Ahora, Por favor, vayan al Colab, del GitHub. Tenemos la sesión 3 y hay un segundo notebook. Entonces, por favor, ábranlo. Eh, ese es el notebook para el tema de las convolucionales. Y pues Brian va a hacer esa parte. ok, pues en este segundo notebook vamos a entrenar un modelo convolucional con un dataset. Vamos a también hacer predicciones en él y vamos a hacer como un poquito de manejo de datos. ¿Listo? Entonces, ejecutamos la primera celda, no hay que hacer nada, simplemente son las librerías. Ahí hay como una explicación más o menos de qué es cada una. Ahora, para la celda de más abajo, tenemos como la estructura del modelo que estábamos viendo anteriormente de las capas lineales, pero esta vez, en vez de from scratch, pues haciéndolo con PyTorch. Y tenemos unos atributos que corresponden a la cantidad de neuronas de entrada, cantidad de neuronas de la capa oculta y la cantidad de neuronas de la capa de salida. Entonces simplemente la idea es reemplazar donde salen comillas y dice fits me por los atributos correspondientes. En este caso, pues yo lo voy a hacer también. Las neuronas de entrada para el input shape, las neuronas de salida serían hidden units, que serían las neuronas de la capa oculta. Listo. Ahora, importante, cuando hay dos capas lineales, una después de la otra, pues la cantidad de neuronas que sale de la primera capa lineal es la cantidad de neuronas que entra para la segunda capa. Entonces, sencillamente copiamos hidden units, y para la salida, que es lo que Fabián decía, de precisamente la cantidad de neuronas dicta su tarea. Entonces puede ser regresión, puede ser clasificación binaria, puede ser clasificación de múltiples clases. Y de esa manera ejecutamos la siguiente celda y debería ejecutar normal. Listo, para la siguiente celda tenemos básicamente la instancia del modelo. Entonces creamos una instancia del modelo con valores que ustedes pueden seleccionar cualquiera. Aquí en este caso no importa. Y simplemente nos fijamos que el modelo sí está inicializando bien cada capa. Si bajamos un poquito más, vamos a llegar a la parte que acabamos de ver, que son las capas convolucionales. Y en este caso, si ustedes se fijan, la primera convolución
tiene los valores que les hablé, hiperparámetros definidos, como kernel size, stride y padding. Y en una capa lineal, que es la FC1, los in features también están definidos. ¿Esto por qué? Porque usualmente uno sabe que entra una convolucional, pero no sabe qué sale. Entonces, para hacerlo mucho más práctico, ya están definidos. Entonces, simplemente vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el modelo anterior. Vamos a reemplazar para los canales de entrada input shape. Para los canales de salida, que serían en este caso los filtros de la convolucional, hidden units, que vamos a repetir también en la salida de la primera capa lineal. Por ende, va a entrar a la segunda capa lineal y como último vamos a pasar el output shape. Ejecutamos la celda y ahora sí vamos a hacer el proceso del dataset. Entonces ejecutamos esta celda para traer el dataset. El dataset es FashionMNIST, es como el que yo les mostré de los números del 0 al 9, pero en este caso con ropa. Vamos a analizar cuáles son las clases que tiene nuestro modelo. Ejecutamos la celda de más abajo, que son estas de acá, y ejecutamos la celda de más abajo para identificar o para mostrar una de las imágenes que hace parte del dataset. Así sucesivamente vamos ejecutando. En este caso ya no vamos a mostrar una, sino vamos a mostrar 9. Y vamos a ver qué tenemos por dentro de nuestros datasets, con la siguiente celda que es train data y test data. Entonces, básicamente tenemos 60.000 imágenes en la parte del train data, y en la parte de test data tenemos 10.000. Entonces entrenamos con 60.000 y básicamente hacemos la predicción con 10.000. En la siguiente de más abajo es básicamente el train data loader y el test data loader. ¿Qué son esos? Pues son básicamente una forma de nosotros agrupar las imágenes. ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros queremos que el modelo, digamos, no pase imagen por imagen, sino que esta vez pase grupos de imágenes. Entonces esto tiene que ver con la paralelización, esto tiene que ver con las GPUs de NVIDIA, y es como el proceso normal que se hace para entrenar un modelo. Miramos qué hay por dentro. Pues entonces tenemos 1875 batches para la parte del train data loader, y cada uno está compuesto por 32 imágenes, lo mismo para el test data loader. Ahora miramos las dimensiones de nuevo de una imagen, bueno, en este caso de un bache de imágenes, que son 32 imágenes, cada una de un solo canal, o sea, es una imagen en escala de grises de 28 por 28. Esto no hay necesidad de ejecutarlo. Y por último ejecutamos la última celda. Bueno, quitamos el fitsme que hay, y en esto de hidden units yo recomiendo poner 64, pero ustedes pueden poner cualquier número que deseen. También importante que en el output shape, como les estaba hablando, vamos a pasar la cantidad de clases que están en el dataset. Se inicializa el modelo, vemos que el modelo tiene las capas que son, las convoluciones y las dos capas lineales, cada uno con su función de activación no lineal. Luego vamos a inicializar la loss y el optimizer. Entonces esto simplemente es model.parameters, y en el learning rate, que es la constante que ustedes tenían, que era de 0.01 en el anterior notebook, pues aquí podemos colocar la misma también, o 0.1, ustedes pueden probar. Luego viene una celda que pues para nuestro caso no funciona tanto, porque creo que la mayoría estamos utilizando la CPU de Colab, pero pues lo que yo les decía, que usualmente los modelos los entrenamos es en la GPU y no en la CPU. Entonces lo hacemos de esta forma para luego pasar nuestro modelo y nuestros datos a la GPU. No modificamos esta celda, simplemente la corremos y vamos a llegar a la parte del entrenamiento del modelo. Entonces en la parte del entrenamiento del modelo vamos a hacer, usualmente hay una receta, entonces síganme cuando vaya llenando esto, porque esta es la parte importante, si no, no va a funcionar. Entonces primero vamos a hacer un forward
de nuestros datos. Y entonces, para hacer el forward, utilizamos model.train. Bueno, model y le pasamos x barra bajo train. Y ahora, después de calcular la loss, vamos a primero utilizar optimizer.zeroGrad, que es este de acá, que es el que básicamente, si no lo hacemos, pues es como si nosotros sumásemos ambos gradientes y eso no queremos. Nosotros queremos que en cada iteración los gradientes se vuelvan a calcular. Luego hacemos la retropropagación, que era lo que Fabián mencionaba, del backpropagation, que eso simplemente se hace con loss.backward. Y en la parte del optimizer, simplemente optimizer.step. Luego, bajamos a el siguiente fitme, que está en la parte del modelo, en la parte de la evaluación del modelo. Y en este caso, en vez de pasarle los X de entrenamiento, le pasamos los X de testeo. Y dividimos la loss por el tamaño que tenga nuestro test loader para obtener la loss general, no por batches. Y si todo va bien, ejecutamos esta celda y debería entrenar el modelo. Entonces, ejecutamos. Aquí es cuando nos echamos la cruz, los que sean creyentes, los que no. Bueno, si se pregunta por cuántas épocas vamos a entrenar solo por una, para que esto sea mucho más rápido. Pero ustedes pueden jugar y de hecho más abajito, después de la primera parte, vamos a hacer como un reto para los que lo quieran hacer. Ya obviamente desde la comodidad de donde quieran hacerlo, que es básicamente intentar implementar una red que ya existe que se llama TinyBGG. Entonces, eso ya es como más, lo hacen propio. Listo, entonces, mi modelo ya entrenó, ya tenemos una loss en entrenamiento y una loss en testeo, y lo mismo, tenemos una accuracy en entrenamiento y una accuracy en testeo. Ahora, bajamos, o bueno, en la siguiente, para cuando les termine el modelo de entrenar, única y exclusivamente necesitan cambiar esta parte del fitme con el nombre del modelo que ustedes instanciaron. ¿Esto qué va a hacer? Va a ser la evaluación del modelo y nos va a dar unos resultados. Entonces, hacemos la evaluación del modelo y nos va a dar resultados en cuanto a la loss del entrenamiento y en cuanto a la accuracy, perdón, la loss del testeo y a la accuracy en la parte de testeo. Ejecutamos la siguiente celda, no modificamos nada. Y pues comprobamos lo que hay dentro de nuestro test dataset. Ejecutamos la de más abajo también para seleccionar precisamente de ese test dataset ciertas imágenes. En este caso son 9 imágenes aleatorias, las cuales, pues en este caso nos tocó esta pieza de ropa. Ahora lo mismo para la siguiente celda de más abajo, simplemente lo llenamos con el nombre de nuestro modelo, ejecutamos y vemos dos tensores. Entonces, ¿qué representan cada uno? Representan la probabilidad de que esta botica sea alguna de las clases. Entonces, para pasar estas probabilidades a una variable, una label, pues simplemente escogemos el índice mayor, que es lo que se hace en la siguiente celda. Y ahora vamos a ver gráficamente o comprobar gráficamente si nuestro modelo cuándo falló y en qué partes fue capaz de predecir correctamente. Y pues en este caso todas, pero ya hice varias pruebas antes y usualmente no. Y aparte la accuracy está como del 86%, entonces es bueno mi modelo. Y bueno, y ya como último, para los que se quieran probar y hacer el reto, hay una parte de implementación de TinyBGG, que es una red chiquitica que se encuentra acá, y que yo les doy, digamos, la estructura, y ustedes tienen que hacer todo el proceso. Entonces pueden seleccionar cualquier dataset que ustedes deseen, hacen su modelo, lo entrenan y lo prueban, tal cual como lo que acabamos de hacer. Continuando, veamos por qué estos modelos han funcionado tan bien. Entonces ustedes ahí están ejecutando versiones muy pequeñas
de Deep Learning que se pueden ejecutar ahí en Colab y son pequeñas. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día se ejecutan modelos de Deep Learning que son gigantes. Tienen billones de parámetros. ¿Y eso por qué es posible? Es gracias a la escalabilidad. Entonces, así como existe la ley de Moore y que algunos dicen que está muerta ya, esa ley también se aproxima para las GPUs. Todos estos modelos que ustedes ejecutaron se ejecutan en las Graphic Processing Units, que son las GPUs, que son arquitecturas que hacen productos tensoriales, productos matriciales muy rápido. Entonces, toda esa escalabilidad de poder tener modelos más grandes y más grandes cada vez se debe a que cada vez hay GPUs mucho más potentes con muchos más transistores en menos espacio. Entonces, esa como escalabilidad se debe a la profundidad. Cuando ustedes definían ahí el número de capas, el número de convoluciones, lo hacían con pocas capas, como 2, 3, 4, pero en realidad cuando tienes un modelo de Deep Learning con esas aplicaciones que yo les mostraba al principio, muy locas, pues en realidad por detrás se tiene un modelo de Deep Learning con muchísimas capas. Entonces incluso con 30, 50 o hasta 152 capas seguidas. La idea es que cada una de esas capas va a tener representaciones diferentes y entre más capas agregues, hasta cierto punto también, vas a tener un rendimiento mejor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy en día en Deep Learning? Entonces, por ejemplo, en el 2014 estaba empezando la generación de imágenes. Luego en 2019 pues ya mejoró esa generación. Antes era mucho más con eigenfaces, eigenvalues, etc. Pero hoy en día, pues en el 2019 mejoró. El 2022 incluso mejor. Y ya hoy en día estamos hablando es de video, generación de video consistente en tiempo real. Entonces, si ven, han pasado como 10, 11 años y la evolución ha sido exponencial. Hoy en día no se están utilizando, se siguen usando, pero se usan mucho más tipo de arquitecturas que se llaman transformers. Hoy no las vimos porque son mucho más complicadas y requieren más estudio, pero si entran al semillero se van a dar cuenta que las estamos estudiando constantemente este tipo de arquitecturas. Y también date cuenta que la sesión que vimos hoy está en todas las sesiones. Está en la siguiente sesión que va a ser imágenes espectrales, en depth, en segmentación, en imágenes térmicas, en thermal, en optimización. Incluso hay modelos que combinan Deep Learning con optimización, ADM con modelos de Deep Learning, NLP. Entonces está en todos lados y el semillero, uno de esos núcleos es el Deep Learning. Entonces, por favor, si tú quieres entrar al semillero, si te interesa, debe ser muy importante que aprendas muy bien esta área de Deep Learning porque es nuestro core, es nuestro núcleo. Para nosotros el Deep Learning no es solo como una utilidad que está allá y a veces utilizamos, sino es una parte fundamental del semillero. Entonces, por ejemplo, todos los sábados, nosotros nos reunimos todos los del semillero y estudiamos los papers más importantes del Deep Learning hoy en día. Y todos los estudiamos porque debemos usarlo en todas nuestras áreas. Aunque yo trabaje en thermal y Jorge trabaje en depth y Brian trabaje en imágenes del espacio, igual vamos a poder usar Deep Learning. Entonces, por favor, es un área muy interesante y hay mucha área para explorar, entonces préstale atención. Hoy en día estamos hablando de multimodalidad. Entonces, ustedes usaron imágenes, solo una imagen, pero ¿qué pasa si quiero tener un modelo que coja una imagen y un texto, así como ChatGPT, o una imagen, texto y audio, o video combinado con texto? Entonces ya hoy en día hay arquitecturas que pueden procesar a la vez todas estas modalidades. Antes necesitabas arquitecturas separadas, pero ya hoy en día, por ejemplo con los transformers, puedes tokenizar y combinar todas estas modalidades. Entonces, un poco como para lo que se lleven, porque el Deep Learning funcionó. Si les preguntan, pues funcionó por el hardware, porque las GPUs pueden escalar, por los datos, porque hoy en día se recopila datos en todos lados y hay datos de todo, y por las mejoras algorítmicas, porque cada vez surgen mejores modelos y pues en esa parte de mejoras algorítmicas es donde uno de los fuertes del semillero. Entonces, nosotros en nuestros papers proponemos mejores redes para cierto tipo de datos específicamente. ¿Listo? Entonces, simplemente ya como costumbre casi que esta sesión, yo les recomiendo
esta conferencia, que es la NVIDIA GTC. Es la conferencia anual de NVIDIA, que es la empresa más importante del mundo y es la que hace las GPUs, donde se ejecutan los modelos de Deep Learning. Entonces, comenzó justo hoy y se acaba el 21 de marzo, es totalmente gratis, pueden verla. Mañana Jensen Huang va a dar una keynote, entonces se las recomiendo si quieren ver un poquito más. Entonces, ahora vamos a hacer un demo muy cool de algo que nosotros estuvimos haciendo, el equipo de Deep Learning, para esta sesión, y es que con estos modelos podemos impactar localmente. Entonces, Guillermo, que también es del semillero, les va a mostrar un experimento que estuvimos haciendo durante estas semanas para poder ver el poder del Deep Learning. Entonces, buenas tardes para todos. En esta ocasión, para la última parte de la sesión, quisimos utilizar los modelos generativos para la generación de imágenes. Entonces, para que tengan como un poquito de contexto, ¿qué son los modelos generativos? Básicamente, pues ustedes deberán haber utilizado alguna vez lo que es Stable Diffusion, DALL-E y Journey. Y estos modelos generativos, pues les pasamos lo que es un texto, solamente texto que representa semánticamente la imagen que queremos ver, y ellos pues nos generan la imagen que queremos. Esto es una comparación de como los resultados que dan con este prompt. Y pues ya mencionaba mi compañero Fabián que esto también se ha llevado a lo que es a la generación de videos. Entonces, por ejemplo, están estos dos modelos, Veo y Sora de OpenAI, que generan videos espectaculares, increíbles, pero pues todavía tienen algunas deficiencias en lo que son las físicas. Entonces, por ejemplo, el perro como que se atraviesa el mismo, o el carro como que da una vuelta pero para y no. Pero el avance en estas tecnologías es increíble. Por ejemplo, el perrito corriendo en el agua. Y aunque son bastante increíbles, pues también tienen algunas limitaciones que no sé si ustedes han intentado hacer algunas figuras con estos modelos, por ejemplo, generar personas y las manos las generan súper horribles. Para generar caras, rostros también fallan. O, por ejemplo, para combinar dos conceptos como oso con un carro y bosque, y se desbarata. También se han utilizado o son bastante útiles para lo que es la generación de arte. Entonces, debido a que se entrenaron con un dataset muy grande, estos modelos tienen en su conocimiento lo que es el estilo de artistas como Monet, Picasso, Van Gogh. Y tú le puedes decir, oye, dame un zombie, un perro en el estilo de poner al artista y te lo va a generar. ¿Qué pasa? En Bucaramanga teníamos un artista bastante cool, interesante y reconocido que era Juan Felipe Fuentes Mesa. Y digo teníamos porque él falleció el año pasado. Por esto, en los grados de diciembre se le entregó el grado póstumo a su hermano Andrés. Pinky, Juan, o más conocido como Pinky, ya no se encuentra con nosotros, pero sí nos dejó su arte. Entonces nosotros dijimos desde la sesión de Deep Learning para esta parte cómo podemos utilizar modelos de difusión para poder recrear el estilo o el arte de Pinky. Entonces, si recordamos unas diapositivas atrás, ¿cómo es que se entrenan estos modelos? Básicamente son con datos. Entonces, Pinky subía todo su arte a su Instagram y nosotros lo que hicimos fue, con una herramienta que se llama InstaLoader, descargar básicamente todas las imágenes de su Instagram. Luego tuvimos que hacer como un preprocesamiento porque dentro de todo su Instagram habían imágenes que no tenían nada que ver con el personaje que queríamos recrear. Y además tuvimos que hacerle como un recorte a estas imágenes para que se centraran solo en nuestro personaje de interés. Luego necesitábamos un modelo. El modelo que escogimos fue Stable Diffusion XL. ¿Por qué este modelo? Básicamente porque es open source, lo podemos utilizar, cualquiera de nosotros lo puede utilizar en Hugging Face, y utilizamos una técnica que se llama Dreamboot. Dreamboot lo que hace es asociar un token, en este caso la UV, y el modelo lo va a asociar a nuestro concepto, que es, en este caso, un perrito. Entonces, cada vez que nosotros le digamos a nuestro modelo, oye, dame un B,
él va a entender que nos estamos refiriendo a nuestro perrito y como lo acompañamos de la palabra dog, él entiende que es de la clase perro. Entonces va a generar ese concepto con la clase perrito y nos va a permitir crear imágenes que no estaban en nuestro conjunto de datos a partir del concepto que teníamos. Entonces, en este caso los invito a que abran el notebook número 3 y los invito a que seamos artistas. Estos fueron los resultados que obtuvimos, en mi caso, utilizando ciertos prompts un poquito bastante estructurados. Y en este caso, el token que tenemos que utilizar, que representa el IV, es S0 con los corchetes y S1. Esto es porque el modelo de difusión que se utiliza en Stable Diffusion XL tiene dos text encoders que relacionan el concepto con la imagen que tenemos. Entonces pueden experimentar con esta base del prompt, S0, S1, Cartoon Character, que es la clase de nuestro concepto Pinky, que es un dibujo animado, y luego de eso ponen lo que quieran, no sé, en la playa, volando, en un mural. Solo es correr estas celdas que tenemos aquí. Importante utilizar TPU en este caso porque el modelo que estamos utilizando es bastante pesado. Este tiene 3.5 billones de parámetros, entonces con CPU no funciona muy bien. Entonces se corren las 3 primeras celdas y aquí donde dice prompt vamos a utilizar la base que teníamos. Entonces es el token que nuestro modelo asocia con el concepto que queremos generar, la clase Cartoon Character y aquí en adelante lo que su imaginación. ¿Cuáles debemos modificar? Solo donde dice prompt. Solo lo que dice prompt, pero sin borrar alguna. Sin borrar esto aquí. Sí. Lo que dice S0, S1. Cartoon Character. O sea, la primera línea antes de la coma ni la toquen. No la toquen. Y ahí en adelante lo que quieran. Sí. Entonces el modelo que preentrenamos lo subimos a la librería a Hugging Face y lo estamos trayendo desde allá para hacer simplemente inferencia. Entonces las capas ya no se están actualizando, están congeladas y solo le pasamos nuestro prompt y él nos va a generar un poco de intento de arte. Entonces, a mí me gustaría retar su creatividad y que en el Discord nos envíen como la mejor imagen que pudieron generar. Eso sería todo por esta sesión. Por favor, no envíen lo del challenge de TensorFlow. El premio sigue en pie. Entonces, estén enviando constantemente ahí en el Discord sus capturas. También el próximo lunes es festivo, entonces no va a haber semilleros, sino es dentro de 15 días. Dentro de 15 días será la sesión de imágenes espectrales. Entonces, este es un área muy interesante, entonces para que vengan también. Porfa, también los notebooks de sus forks, nosotros los vamos a estar revisando y los vamos a revisar el miércoles de la próxima semana. Entonces, para que porfa hagan commit, resuelvan los que faltan, resuelvan los ejercicios faltantes, porque los vamos a revisar. Y listo, eso sería todo por esta sesión. Muchas gracias. Listo, muchachos. Entonces, con eso se finaliza sesión número 3. Espero que la hayan disfrutado. Entiendan que es 2 horas, ¿cierto? O sea, como que si hiciera una película del Quinto Elemento es como a una velocidad 2x. Pero yo sé que a ustedes les gustan los videos de YouTube a 2x, ¿cierto? Más o menos así fue hoy. Entonces, como un viaje rápido desde el principio, que efectivamente hay mucho cálculo detrás, mucha álgebra detrás, hasta lo que tenemos hoy, que al fin y al cabo es colocar una línea más, una línea menos de código para que podamos ver el poder que tenemos en nuestras manos para poder generar cosas muy interesantes. Entonces ya lo dijo Fabián, no voy a repetir, gracias a todos por venir y nos vemos dentro de 15 días. Recuerden los retos, participar y ya. Gracias.